hojita, ahí les pasaron un cuadernillo chiquito para que puedan tomar nota y se lleven cosas prácticas. Ahí no tienen guía porque tenemos un orador invitado, ahora lo voy a presentar. Pero si tienen lapicera, agarren, busquen, consigan y lo que Dios te vaya diciendo, anotalo ahí para llevarlo de vuelta a casa. En la parte de atrás tienen un versículo que es el que elegí para poder dar un enfoque a todo lo que vamos a estar compartiendo, y es Proverbios 24, 3 y 4. Si dan vuelta a su cuadernillo atrás, se los leo, y dice así: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Los proverbios están llenos de tesoros que son dichos de sabiduría que nos ayudan a entender cosas generales que Dios tiene para sus hijos y para el mundo. Y en este proverbio me gustó que compara la vida espiritual con construir un hogar, construir una casa. Y quiero que pienses en tu vida de esa manera. El día que vos llegaste a conocer a Cristo y Él te salvó, Él tiene muchas cosas que quiere hacer. Él no solamente te dio una promesa para el futuro, sino que Él tiene una vida para que vos puedas disfrutar hoy. Y Él quiere trabajar en tu vida para formar eso. Eso es un proceso, como construir una casa. La casa no se construye sola, ¿no? Una casa se construye con mucho esfuerzo, se construye con un plan, con un diseño y con elementos que uno va a usar, con ladrillos, con cemento, y después que la construye y arma toda la estructura, después la va a llenar a la casa, con decoración, la va a llenar con cosas que te van a servir para disfrutar de la vida. Y la Biblia te compara tu vida cristiana con eso, con construir una casa. Ahora, la forma en la que se construye la casa de la vida cristiana, te lo dice ahí en ese versículo, ¿no? Es con sabiduría, con prudencia, con ciencia. Esos son los materiales que Dios va a usar para que tu casa espiritual sea una gran casa. Es triste ver cómo personas llegan a Cristo, pero viven sus vidas cristianas, digámoslo así, en un ranchito espiritual, sin nunca invertir el esfuerzo, los recursos, los materiales para que esa casa pueda crecer. Y esa casa crece a medida que vos adquirís sabiduría. A la medida en donde vos vas a aplicar esa sabiduría y vas a tener prudencia para evaluar, para decidir, y donde vas a tener ciencia para tomar decisiones que vayan haciendo que esa casa sea lo que dice este versículo. No solamente una casa firme, una casa grande, sino una casa llena de todo bien preciado. Bueno, quisiera aplicar esto a la familia. Una familia que pueda ser sólida, una familia estable, una gran familia, una familia llena del gozo de Dios, llena de todas las bendiciones de Dios, no sucede por sí sola. Se construye. Y se construye de esta manera, adquiriendo sabiduría, la sabiduría de Dios, que te va a hacer ver desde la perspectiva de Dios la vida y la familia. Y después con el trabajo diligente que te va a hacer aplicar esa sabiduría para edificarla y un día poder disfrutar de esa casa, de ese hogar, de esa vida espiritual llena de todos los beneficios de Dios. Y este campamento tiene esa intención. Tiene la intención de darte herramientas para vos vivir tu vida espiritual, construir tu propio corazón y construir la familia. De esa manera, con la sabiduría de Dios, la herramienta que te vamos a dar, o las palabras que vas a escuchar, no son las palabras vanas de la sabiduría del hombre, es la palabra de Dios. Y es la que puede producir este efecto en tu hogar. Así que
abrí tu oído, abrí tu corazón, está dispuesto a escuchar la voz de Dios y Dios te va a hablar y te va a dar herramientas que van a hacer de tu vida espiritual y de tu hogar un gran hogar. La persona que va a estar compartiendo estos días con nosotros, la mayoría los conocen, es Marcelo de la Llave. Marcelo ha sido pastor, creo, más tiempo del que estoy vivo. Tiene mucha experiencia, ya le eché en cara la edad, no hay revelaciones ahora. Pero Marcelo, Dios le permitió llegar al pastorado de la iglesia donde él creció espiritualmente y por muchos años estar al frente de una iglesia y ver todas las etapas de esa iglesia, acompañar a personas en todas las clases de su vida espiritual. Y Dios le ha bendecido muchísimo con la capacidad de poder explicar y enseñar, y Dios le usa mucho en su iglesia. La iglesia es una iglesia que está creciendo muchísimo, está muy cerquita nuestro, son vecinos ahí en Aedo, están a una cuadra de la estación. Hace poquito hace un año, un poco más, no me acuerdo cuándo ya, pero están en un lugar nuevo y el Señor está usando eso para hacerles crecer mucho como iglesia. Y no solo Marcelo es pastor de esta iglesia, él es un orador que lo invitan muchísimo a enseñar en muchos lugares. De las personas que conocemos, es una de las que Dios más usa de esa manera en nuestro país. Personas que Dios les ha dado un don de enseñanza y Dios les ha puesto al frente de iglesias y Dios les está usando para impactar a muchas personas. Entonces, es un regalo de Dios tenerle en nuestro campamento, escuchar su enseñanza. Aprovéchenlo, ¿sí? Es algo que Dios les está dando. Dios nos malcría como iglesia, nos permite tener personas con dones y con un ministerio de enseñanza que nos bendicen tremendamente. Entonces, no se lo pierdan, estén atentos. Marcelo, pase aquí adelante, todo tuyo el tiempo. Bien, buenos días. Uy, gracias. Qué lindo cuando te saludan, ¿viste? Porque buenos días, y te quedas ahí pagando. Así que estoy re agradecido. Como dijo Matías, somos vecinos. Estamos demasiado, miren, no solo demasiado cerca, le voy a explicar cómo es el tema. Estamos en la estación de Aedo, ustedes están ahí en Villa Luz Uriaga, un lugar que ha sido por mucho tiempo un lugar especial para nosotros porque estuvimos como 15 años pastoreando como pastor en el Colegio Evangélico Ariete y La Paz. Así que, pero nos mudamos hacia Aedo, hacia la estación de Aedo, la que ustedes deben alguna vez haber ido porque está en la zona, cerquita de los bancos, del McDonald's, de todo eso. Primero nos mudamos porque queríamos alejarnos de ustedes. Estábamos más cerca, ¿entendés? Estábamos a una cuadra de Don Bosco. Entonces digo, no, viene acá el grupo de los Bulldogs, vámonos. Pero la segunda razón por la que nos mudamos es porque dejamos un edificio hermoso en Libertad, a una cuadra de Don Bosco, está en venta. Estamos esperando que los compren ustedes. Porque no quiero ser, ustedes no tienen todavía edificio. Sí, bueno, oren mucho. Pero, a ver, les solucionamos todo. Tienen edificio, está todo sobre Libertad. Incluso como cruzaste media cuadra, como nosotros de Don Bosco para este lado de Luz Uriaga, va a estar en Aedo. O sea, mirá qué categoría. Oh. Compren el edificio, sean bonitos. Si no quieren comprarlo, pueden ayudarnos en algo, y esto es verdad. Estamos juntando el dinero ya hace 2 años que estamos en Murias y se acabó el alquiler y tenemos que comprarlo. Y algo muy lindo que ha pasado y que los invito a que todos sean parte, muy curiosa, estamos juntando dinero de todos lados. O sea, le hemos propuesto a los hermanos una locura, que cada hermano juntara en unos meses $1000, que es un montón. Nuestra iglesia sigue. Tiene mucha gente, pero no tiene mucho dinero. Y la idea era que juntaran los $1000 sin tocar la ofrenda, ni tocar la ofrenda de misiones. Y nunca bajó en todo este tiempo ni la ofrenda de misiones ni la ofrenda de la iglesia.
¿Cómo hace? Entonces dijimos, no, invente cualquier cosa. Y la gente ha estado haciendo cosas increíbles. Vamos a tener una reunión solo para contar lo que la gente ha hecho. Porque todos fueron consiguiendo trabajos extras, vendieron cosas. No te puedo explicar la cantidad de cosas que han hecho, pero un montón de gente ha cumplido su promesa y la verdad que nos emociona cuando vemos, yo por lo menos que son 33 años de pastor, conozco a cada persona ahí y ver que han juntado ese dinero no lo puedo creer. Seguimos juntando dinero, posiblemente cuando ustedes estén orando en un momento tal vez le desaparezca un micrófono, algo. Estamos en una situación así. En ese recorrido, y ahí nos pueden ayudar ustedes, no solo orando, se hizo una feria, una de esas cosas que Dios hace, se llamó primero, no feria, feria americana, sí, la primera. ¿Saben lo que es la feria americana, no? ¿Sí saben? ¿No? ¿Ustedes tienen? ¿Hicieron? ¿Cuántas hicieron? Ah, millones. Ah, bueno, entonces vamos a la Biblia, bueno, le termino la historia. Dijimos, vamos a hacer una. Trajeron tantas cosas la gente, tantas cosas. Televisores, bicicletas, ropa, la abuela para vender, todo, pusieron de todo. Y lo cierto es que eran buenas cosas. Entonces se hizo un día en Murias, se vendió mucho, los creyentes aprovecharon porque era... Y se trasladó a Libertad. Así que hace... A ver, te voy a decir, no sé si 6 meses ya, que todos los sábados está la feria que ahora se llama Solidaria, y lo impresionante es que volvimos a Libertad y hay más de 100 inconversos que suelen ir, y varios tomaron decisión, y ahora tenemos pequeñas reuniones, las hermanas están haciendo como reuniones de discipulado. O sea, todos los inconversos que no venían del barrio, ahora ven Feria Solidaria y entran, ¿viste? Entonces, si querés ir... Es una oportunidad, consigas algo y lo que compres es una ofrenda directa. Y está dejando mucho dinero, están yendo muchos inconversos y no sé si tal vez vamos a ir con la iglesia o tener una feria nada más, porque es fantástico lo de la feria solidaria. Así que los sábados, cuando vos quieras ir un rato antes de ir para allá, para la iglesia, ustedes se van hasta Libertad cruzando Don Bosco, con la continuación de Libertad es Ocampo, ¿no? Entonces cruzan Don Bosco media cuadra, se pueden comprar una ropita linda, unos zapatitos lindos, un televisor viejo que no sirve, pero no, herramienta y de todo. Ya la gente un freezer nos llevaron, es una cosa que no tenemos idea. Y encima todo es ofrendado y la ganancia es 100% para la iglesia y las cosas las han puesto demasiado baratas. Yo digo, no podés poner demasiado barata. A veces quiero correr a la gente. El otro día se iba con un colchón, y que lo devuelva porque era demasiado barato que lo venden. Así que oren, apóyennos, porque necesitamos comprar ese lugar. Vamos a Nehemías capítulo 4. Necesito hacer un censo bien rápido. Nehemías capítulo 4. Y el censo es para saber con quién estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano por favor, son casados? A ver, ¿cuántos? No, y bastantes casados. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes son solteros o solteras? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes están desesperados? No, ya, uno. Dios te bendiga, levantan la mano. Está bien. Al hablar en estos días un poco del matrimonio, un poco de la familia, tenés que tener en claro dos ideas. Por un lado, que va a ser algo bueno para los casados, pero yo creo mucho en el contexto de cuán bueno puede ser para los solteros. Si vos tuvieras la capacidad como soltero de captar algunas de estas verdades y ya tenerlas en mente, eso te va a facilitar, por un lado, cuando busques la persona que el Señor quiere para tu vida, buscar un perfil que tenga que ver con estos principios, porque sabés que estos principios son fundamentales para la vida y si la persona que te interesa no los tiene, es difícil compartir la vida así. Y segundo, para ir preparándote. Proverbios dice que atesores los mandamientos
ahí hay una serie de frases en el capítulo 2 de Proverbios, y atesorar significa guardar para el futuro, o sea, yo guardo algo para usar el día de mañana. Claro, acá los solteros están pensando en ponerse de novio, y es obvio. Yo diría, ¿pensaste en tener hijos? No. Bueno, hay algunas chicas a veces que tal vez dicen, sí, solo 6 y los nombres son Juan, Pedro, Lucas. Bueno, ya se fue de tema. Pero no importa, un día vas a tener que enfrentar esas cosas. Ojalá que tomes esto. Y por último, muchas de estas cosas como soltero te tienen que hacer pensar de tu hogar, de cómo te formaron y te criaron, para que tal vez te des cuenta que amas mucho a tus padres, ellos te aman, pero no hicieron las cosas bíblicamente o correctamente de acuerdo a la Biblia, y por eso tenemos consecuencias. Así que de todos lados te va a ser útil. Vamos a leer Nehemías capítulo 4, verso 14, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, le dijo a todos lo siguiente: número 1, no teman delante de ellos. Número 2, acuérdense del Señor grande y temible. Y en tercer lugar, peleen por vuestros hermanos, peleen por vuestros hijos, peleen por vuestras hijas, peleen por vuestras mujeres y peleen por vuestras casas. Vamos a ver. Señor, gracias en esta mañana por estar aquí. Te pedimos que nos hables y que tu palabra nos revele y nos enseñe, Señor, sobre la vida, el hogar, la familia y todo lo que ello, Señor, representa para nuestra vida diaria, por la formación que hemos recibido y por la vida que queremos proyectar como casados, Señor. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una de las cosas notables de Nehemías, que él mostró ser un líder increíble, único. Tenía que edificar y construir un muro de 2,5 kilómetros, de 3 metros de ancho, y era bastante complicado, demasiado. Tenía enemigos, tenía un pueblo desanimado, tenía muchos problemas. Todo lo de Nehemías es realmente digno de estudiar para aprender a ser un líder. Cuando vos tenés la gente desanimada, de alguna forma la tenés que animar, ¿no? Tenés que buscar la motivación. Si yo le dijera, miren, estén atentos porque hoy de almuerzo hay un asado con... se animaron, ¿no? Pero no hay asado. ¿Hay asado hoy? No hay asado. Bueno, entonces ya te desanimaste. Entonces, ¿cómo animás a la gente, no? Decir, mira, esperen que va a venir lo mejor. Ellos tenían demasiados problemas y aparece el liderazgo de Nehemías en estos días de oscuridad, en estos días de infidelidad, en estos días que tenían que ellos construir un muro y tener enemigos y gente que lo desanimaba, y le dice 3 cosas notables. Lo primero, le dice no teman, así que la primera cosa es no teman, que entre paréntesis, si vamos a hablar del hogar, tal vez no deberíamos temer. Hay muchos que cuando se casan, no de novio, pero cuando se casan ya empiezan a pensar cómo voy a hacer al tener hijos. Tienen mucho miedo, es un miedo correcto en un punto, porque pensá, yo en mi caso, fue difícil para mí la vida, como adolescente, como joven, y en mi época no había internet, no había celulares, no había cable, no había electricidad, no, sí electricidad había, ahora también no soy. Entonces decís, ¿qué voy a hacer? Porque yo me prendía la tele y aunque ustedes me vean acá muy joven, se van a asombrar, pero me mataba viendo El Zorro, ¿viste? Entonces, hoy en día prendés la tele y El Zorro no lo vas a ver. Bueno, lo vas a ver, pero hay otras cosas que vas a ver. Entonces, vos pensás, ¿cómo voy a hacer al tener mis hijos que tienen celulares, que tienen al alcance tanta basura y un montón de cosas? Bueno, no temas. La segunda cosa, le dio la razón por la cual no temer, ¿no? Y le dijo, porque tenemos un Dios, un Señor grande y temible. Es el Señor, es el carácter de Dios, así que no podés tener temor ante esta situación que se viene. Pero viene lo tercero, que no solo es una motivación de un líder, es la realidad. Ellos tenían que pelear. Formar un hogar, una vida, es una batalla, es una pelea. Pablo lo dijo, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad.
Una de las peores cosas que los creyentes no se dan cuenta es que estamos en una batalla espiritual. Podemos disfrutar la vida, el estudio, la comida, la televisión, lo que sea, pero estamos en una batalla espiritual. Y la batalla espiritual no es una batalla fácil, es más fácil pelearse con carne y sangre que con huestes espirituales de maldad. Es una batalla que ha sido planteada desde la creación del mundo, cuando Satanás declaró su guerra. Ha sido arrastrada y viene hasta el día de hoy, no da resuello, no para, sigue hasta que te mueras, hasta que venga el Señor, hasta que haya una conclusión del plan de Dios. Entonces estás en una batalla y deberías estar advertido de esa batalla. Entonces Él le dice, ustedes deben pelear, pero peleen con un propósito, peleen por sus hermanos, peleen por su esposa, peleen por sus hijos. A mí me encanta pensar que yo soy llamado y desafiado a pelear por mi esposa y por mis hijos. Es una batalla tan noble, tan digna, tan linda. A veces decís, ¿por qué me levanto temprano? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? O esto del estudio. Porque estamos en una batalla y es buena pelearla por la familia. Obviamente es en base al Señor, porque Él es el Señor grande y temible por el cual no tememos. Pero vamos a pelear. Y Él les animó y la pelea tuvo su resultado porque tuvieron la victoria y hicieron el muro. Así que lo que deberías entender es que debemos estar atentos a esta batalla que se nos plantea, y la motivación es pelear por la familia y pelear por la vida que Dios nos ha propuesto. Y aún como solteros, si esta batalla ya estás preparado, va a ser distinta. Ahora, para enfrentar la batalla, una de las cosas lindas que vas a necesitar son los principios bíblicos. Los principios son distintos a los mandamientos. Los principios tienen la idea de ser verdades fundamentales que no cambian, o sea, no cambian esas verdades, esos principios bíblicos, pero tienen un significado y una aplicación a cada situación de la vida. O sea, en la Biblia no te dice qué programa de televisión ver, no te dice qué hacer con internet, pero te da los principios para que sepas cómo vivir y cómo ponerlos en práctica. Son verdades bíblicas fundamentales que no cambian, pero que se van ajustando y van respondiendo a situaciones nuevas que van apareciendo continuamente. Todo eso que hablamos de principios bíblicos es un resumen de lo que Matías estaba diciendo, que el hogar hay que edificarlo, pero con sabiduría. Me gusta mucho y a lo largo de los años he aprendido que la sabiduría tiene el elemento de darme el equilibrio de no pensar que siempre tiene que ver con lo que hago, con el sacrificio, con la consagración, sino también con la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés venir a la iglesia, vos podés amar al Señor. Hay algunos de ustedes que se aman mucho al Señor, no faltan a las reuniones. Hay algunos de ustedes que deben ser buenos ofrendando, que buscan las almas, pero todo eso que haces no alcanza si no hay sabiduría. ¿Por qué? Porque, mira, Eclesiastés 10:10 da el principio y es tan claro, tan gráfico. Él está hablando del liderazgo y que la sabiduría es buena para liderar. Y da un ejemplo, dice, si el hacha se embota, entonces si el hacha pierde filo, ¿no? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Golpear más fuerte? Y está diciendo, no, cualquiera de ustedes sabe que si el hacha pierde filo, no tengo que golpear más fuerte. Golpeo más fuerte, pierdo más energía, no corto bien, no gano nada, así que es toda una pérdida de tiempo. Entonces dice, no, lo que hay que hacer es, ¿qué es lo que hay que hacer? Afilar el hacha. Y entonces dice, la sabiduría es lo que se necesita para liderar. Eso quiere decir que a veces la vida no es que le des más duro, que pelees mucho, sino que seas sabio. ¿Está bien? Y la vida cristiana a veces no es que vos decís, vengo a la iglesia, amo a las almas, las busco, estudio la Biblia. No, sé sabio, afilá el hacha, sé sabio, actúa sabiamente. Yo conozco muchos creyentes que piensan que a la luz de estar tan consagrados y rendidos, que es fantástico y debe ser primario, les alcanza. Necesitan edificar la casa con sabiduría, con prudencia, con ciencia, con verdades bíblicas. Así que todo tu entusiasmo, todo tu amor y todo tu ánimo no alcanza. Le estás dando duro a la vida y el matrimonio no funciona, tu vida de soltero no funciona y tenés mucho amor por el Señor, mucha consagración, pero no estás afilando el hacha, no estás usando sabiduría, no estás dejando que la Biblia se te meta en el corazón y te haga sabio. Y sabiduría fundamental.
porque representa y habla de la aplicación práctica de lo que Dios quiere a la vida. Creo que este es el gran problema. Mira, va desde los predicadores hasta las personas. Los predicadores que cuentan la verdad bíblica y que no la llevan a la práctica. Dejan a las personas a mitad de camino. Tenés que llevarlo a la práctica. El Señor tenía la gracia de hablar cosas profundas de manera sencilla. Hablaba de una oveja, hablaba de una moneda, hablaba del agua, de la luz, de una puerta. Tenía la capacidad de profundizar en la vida desde la sencillez y hacerlo tan práctico que la gente salía entendiendo. Una de las cosas, estaba leyendo y estudiando el Sermón del Monte últimamente, es el impacto a la luz, no solo de lo que dijo, sino de que la multitud que lo oyó era una multitud que estaba acostumbrada a oír. Por ejemplo, ustedes están acostumbrados a ver la televisión o internet o una película. La gente en aquella época estaba acostumbrada a oír, no había eso, así que le estaba muy acostumbrado a escuchar los predicadores, si querés decirlo así, los rabí, los maestros. Pero esta vez bajaron del Sermón de Monte con una cosa totalmente nueva, revolucionaria, transformadora. Él fue presentando las verdades, revelando cosas que ellos ya sabían, llevándolas a la intención del corazón y produciendo algo en la vida. O sea, llevó la verdad a la práctica de una manera única. Sabiduría significa que vos vas a tomar las verdades bíblicas y te van a transformar la vida. Así que comienza desde el predicador hasta el creyente más simple, que debe aprender a tomar la Biblia y cruzar el puente para que se haga realidad en la vida. Es como dice Salmo 1, ¿no? Que da su fruto en su tiempo. ¿Y por qué? Porque está junto a corrientes de agua. Y si pensás en un árbol, el agua toma el agua, pero el árbol es muy gracioso esto. El árbol no es un tubo que tiene una canilla y toma el agua y abrís y sale el agua. Toma el agua y se convierte en fruto. Esto es exactamente igual. Vos bebés de la Biblia, pero se tiene que convertir en algo práctico. No es que tomo la Biblia y saco la Biblia, tomo la Biblia y vuelvo a la Biblia, tomo la Biblia y doy Biblia. No, tomo la Biblia y cambia mi carácter, tomo la Biblia y cambia mi matrimonio, tomo la Biblia y cambia mi vida, tomo la Biblia y empiezo a pensar distinto. Todo eso es la sabiduría, la prudencia, la ciencia que necesita para edificar la vida. Todo eso es tener principios bíblicos. Quiero ver el primero, Proverbios capítulo 4. Sé que hoy es medio tarde, vamos a manejar los tiempos, pero son 48 principios nada más. Efesios capítulo 4, no son tantos. Efesios capítulo 4, y ahí quiero que observes el verso 25, por un momento, y justo relacionado a todo esto, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 25, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Mira qué interesante, antes de explicarle el principio número 1, no hay un orden de importancia, pero para que lo pongas como número 1. Efesios te explica lo que acabo de decir. Efesios tiene 6 capítulos. Los 3 primeros hablan de la doctrina y los últimos 3 de el deber. Los primeros 3 hablan de la riqueza que tenemos en Cristo y los últimos 3, 4, 5 y 6 hablan de la responsabilidad que tenemos en Cristo. Los primeros 3 capítulos dice la posición que tenemos, los últimos 3 hablan de la práctica que debemos realizar. Los primeros 3 nos hablan de cómo Dios nos ve en Cristo, pero los últimos 3 hablan de cómo el mundo ve a Cristo en nosotros. Los primeros 3 hablan del credo, los últimos 3 hablan de la conducta. Los primeros 3 hablan de los privilegios, pero los últimos 3 hablan de las responsabilidades. Los primeros 3 nos hablan de los lugares celestiales, que el lugar, la posición celestial. Pero en el capítulo 4, 5 y 6 nos habla del camino en la tierra, el camino terrenal. La vida aquí y ahora, con el hogar, con la familia, con los problemas, por eso habla del matrimonio, habla de los padres, habla de los hijos. Así que hay mucho más para decir, pero esta es la realidad de cómo Dios presenta su verdad y la aplicación de esa verdad. Por eso el capítulo 4, verso 1 dice, bueno, ahora yo preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. De acuerdo a todo lo que expliqué, de acuerdo a lo que son en Cristo, deben vivir en relación a eso. Si ustedes son hijos del Rey, deben vivir como hijos del Rey.
Si ustedes son, no sé, docentes, deben hablar correctamente y escribir sin faltas ortográficas. Si son doctores, deben andar con cierto grado de higiene porque no pueden tener manos sucias y van a revisar a un paciente. Bueno, ustedes deben actuar coherentemente. Y entonces comienza a darle varias cosas. Y este es el primer principio, que vamos a llamar principio de transparencia. Él comienza en el capítulo 4 a introducir una verdad nueva. Él está hablando mucho de andar en Cristo. ¿Viste el verso 1? Que andéis. Andar en Cristo es vivir. Es como yo vivo, como yo ando es como yo vivo, nuestra forma de vivir, nuestro andar en Cristo. Y él le comienza a hablar de este elemento nuevo en la vida, que es el elemento de la verdad. Observa el verso 15, cómo mete este concepto. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Luego el verso 21 dice allí, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Siempre la palabra verdad. Verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios con la justicia y santidad de la verdad. Le mete el concepto de la verdad, este nuevo aspecto, le presenta a colocar un elemento nuevo en la vida que Cristo ha dado y es la verdad. Y dice, ahora tenés que vivir por este principio de transparencia, tenés que vivir por la verdad. Eso significa, verso 25, lo que leímos, desechar la mentira. Desechar es una palabra que se usa cuando Hebreos 12 dice, despojándose del peso que nos asedia, corramos. Es la palabra para poner lejos, para separar, para alejarse, para quitarse la ropa sucia y sacarla. Bueno, vos tenés que sacar de tu vida la mentira y hablar la verdad. ¿Cómo y de qué estamos hablando? Que tenemos que vivir una vida transparente. Y saben que vivimos una vida de mentira. Hablamos mentira en nuestro hogar, vivimos de una mentira. Y transparencia significa que vos ves a la persona tal como es, lo mirás y es transparente. La gente vive escondiendo, ustedes y yo vivimos escondiendo cosas. Nos escondemos continuamente. Miren, los passwords. ¿Por qué una persona no puede ver tu celular o tu computadora? ¿Por qué tu familia no debería tener acceso libre a tus contraseñas? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No hay transparencia, vamos escondiendo, vamos metiéndonos en un mundo de anonimato donde tenemos un rincón oscuro donde pecamos. Ayer justamente el tema en nuestra iglesia que estaba predicando era el pecado de Acán. Un hombre que tomó y robó lo que no debía tomar, tomó un manto babilónico, lingotes de oro y dinero y lo escondió. Y ¿saben? El texto dice, y lo escondió en medio de su tienda. En medio de la casa, en medio de la familia, enterró y escondió el pecado que después trajo la muerte a él, a la familia, y murieron 36 hombres de Israel. Así que la pregunta es, ¿qué estás escondiendo? La pregunta es, ¿qué te pasa que no sos transparente? ¿Qué pasa que no hemos generado una relación con la esposa o el esposo de transparencia? Cuando Génesis dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, había un grado de que trascendía la cuestión física, de que no hallar vergüenza en la exposición. Entonces, ¿cuál es tu problema de no poder exponerte? Seguramente yo ya lo sé porque me pasa mi orgullo. No querés confesar o decirle a tu esposa o esposo lo que te pasa. Algunos de ustedes como solteros ya han sido formados en un hogar que no les han enseñado a hablar. Entonces guardan las cosas. Todos hablamos. El tema es que hablamos con nosotros mismos y no con otros. Necesitamos ser transparentes, necesitamos que nos miren. La gente cuando no puede vernos claramente, hay algo que está mal, hay algo que está sucio, hay algo que está escondido. Entonces el hogar, la familia debe tener una comunicación abierta y total. Ahora, no quiero meterme en este tema porque es un tema que no, es bastante extenso, pero es un tema número uno que no se habla en los hogares. ¿Saben cómo se habla en los hogares? Se habla de los otros. Les encanta a la gente hablar de los otros, pero de uno no hablamos y nos despachamos con los otros. Por eso los creyentes los domingos suelen comer al mediodía pastor a la parrilla, o pastor al horno con papas, o esposa del pastor a la...
o el hermano, o el cuñado, o el líder de la actividad de jóvenes, lo vamos comiendo. Hablamos pero de nosotros no hablamos. Ahora les voy a dar un secreto para que lo aprendan los jóvenes y algo para los matrimonios, que parece que es para los matrimonios y para los jóvenes. Los hijos no van naturalmente a los padres a hablar, es un entrenamiento de los padres desde chicos. Es un entrenamiento de un padre que no tiene que revolverle la habitación para encontrarle algo, mirarle la computadora. Va y le hable, le dice, hijo, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Yo tengo que reconocer que no fue el lado mío en el hogar, fue de Liliana la que incorporó esto, y yo la aprendí a seguir y ha sido una bendición. El hablar, cada cosa en nuestra mesa se habla, noviazgo, sexo, quién te gusta, quién no, se habla. ¿Con quién la vas a hablar sino con la familia? ¿Con quién la vas a hablar sino con las personas de confianza? ¿Con quién vas a establecer esa relación? Hace poco estaba hablando con unos matrimonios libres y decía, no, yo no me meto en mi hijo. ¿Pero qué querés? ¿Enterarte cuando pasaron las cosas después? Ibas a los padres y decías, tu hijo tuvo sexo, yo no sabía. ¿Pero por qué no preguntaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no contaste? Los chicos, por ejemplo, son igual que los grandes. Vos cuando volvés del trabajo volvés con problemas. Los chicos vuelven de la escuela con sus problemas. Tal vez tuvieron un problema con un lápiz, con la maestra o con la compañerita al lado. Ese es el punto crucial donde la madre habla. Y donde le pregunta cómo te fue el día y percibe cosas. Yo recuerdo buscando a mis chicos cuando eran chicos, son 3, ya están grandes, uno se casaron en abril, el otro, los 3 están terminando sus carreras y los 3 están en la iglesia sirviendo al Señor. Lo cierto es que volvía y se pone a llorar, creo que era mi hija. Cuando yo la busco en la escuela no había problema, llegó a casa y se puso a llorar. Digo, yo no le hice nada, no sé qué pasó. Y es que enseguida se le empezó a contar a la madre lo que le había pasado. Pero de todos los hijos siempre uno tenemos que habla mucho, hasta por los codos, y otro que habla menos. Entonces acostumbramos, bueno, vos callate un poquito, porque callate. Suele ser el primero siempre, el del medio es más conflictivo. ¿Cuántos de ustedes son del medio? ¿Cuántos de ustedes son hijos del medio, hermano? Bueno, son todos unos problemas ustedes, váyanse de acá porque... Entonces, y callado, vos sabés que no hay personas calladas. ¿Cómo no hay? Sí hablan, pero hablan para sí mismos, es mortal esto. ¿Entendés? En vez de hablarlo, hablan para sí mismos. Es preferible que diga, mirá, mamá, quiero matar al perro, ahorcar al gato, pero te lo dicen. Entonces vos decís, bueno, el perro no te hizo nada, el gato matalo si querés, pero cuando lo guardan, entonces nos callamos todo y hablamos. Y la verdad que ha funcionado. Tengo que reconocer que Liliana ha hecho una tarea increíble en enseñarles a hablar a nuestros hijos. Habla, mi amor, habla, te rompo los dientes. Bueno, entonces habla. Pero, a ver, cuando esto pasa, nunca los hijos van a ir a los padres los sacan. Y después del hábito, entonces los padres van, los hijos con el tiempo irán buscando y hablando y necesitados de ayuda, compartir. Porque hay un principio de hay que desechar la mentira y hablar la verdad en amor. Hay un principio de transparencia que debe recorrer el hogar y la familia. Y hay algunos de ustedes que no lo aprendieron porque el hogar no... A ver, mi padre nunca me habló ni de sexo ni de nada. Entonces, por más que yo te lo escriba, que lo lea, lo memorice, venimos con una experiencia que nos juega en contra. El no saber verbalizar y explicarle a la gente cómo nos sentimos, y no a cualquiera, sino a las personas que amamos y las personas que nos pueden ayudar. Todo eso se hace en el seno del hogar. Todo eso, estoy cansado de padres que me digan, preguntale a mi hijo, contame qué sabés, pero vos tenés que preguntarle a tu hijo. Y si él no te cuenta es porque vos has generado esa relación distante. De sencillamente sentirse a hablar. ¿Y saben quiénes van a ser felices en el caso de mis hijos varones? Las esposas. Porque, muchachos, una mujer muere sin hablar y espera que vos hables. Así que empezá a practicar ahora. ¿Estás dispuesto? Sí. No, ya eso es poco, tenés que hablar. ¿No viste los WhatsApp de las mujeres? ¿Cómo son? Y después lo escuchan, a ver qué le dije, y después le contesta a la esposa, y vos le decís, ay, qué larga que hiciste, y la esposa desde el otro le contesta, otra vez, están 6 horas, es un sermón de ida y vuelta, pero es fantástico, porque la mujer no puede, se están riendo todas las mujeres, no se puede vivir así, no pueden vivir con 2 palabras. ¿Cuánto ustedes imaginan 2 mujeres sentadas juntas 2 horas sin hablar? 1 hora
10 minutos, 2 segundos. No, tienen que hablar. Bueno, yo quiero salir del tema. Quiero decirles que el principio de transparencia revela, habla, hace crecer, bendice, transforma el hogar, porque es fundamental para poder tener relaciones puras, limpias. No hay nada que esconder, mi amor. Sí, he pecado, el Señor me ha perdonado, tengo mis problemas, me siento mal en el trabajo, me siento humillado, como hombre no me siento digno, soy una mujer la mujer tiene un poquito más de problema porque siente que el hombre no la entiende todo, no importa, insistí. Vos tenés que entender que te voy a ayudar como mujer. Empezá a pensar bien de tu marido. No digas, no me entiende, no me quiere. Pensá, es un salame. Y te vas a dar cuenta que es un salame. Pero después el salame a veces se convierte en jamón crudo. No te aflija. Aparte te digo algo, es muy rico el salame. ¿Está bien? Entonces esto es una teología, lo del salame y del jamón. No canses de hablar. Pero no dejen de edificar. A veces yo hablo de la comunicación y les dije, no me quería meter en el tema. Parece que es algo psicológico. Comunicación es el principio de Dios cuando aparece en el huerto y el hombre había pecado. Dice, la voz de Dios se paseaba en el huerto. Dios ha querido comunicarse con el hombre desde la creación. Le ha dado la imagen de Dios al hombre para relacionarse con el hombre. Somos seres relacionales. No podemos vivir sin esa relación, por eso le hizo a Eva. Porque necesitamos de esa relación, hemos sido creados para eso, o morimos literalmente. Así que Dios te ha hecho con esa forma, pero el pecado te ha hecho esconder detrás de hojas de higuera, detrás de excusas, no contar, no hablar, encerrarte, esconder debajo de la tienda y enterrar el lingote de oro que codiciaste y pecaste, y eso arruina tu vida. Primer principio de transparencia. El segundo, en Job capítulo 1. No se aflijan, no voy a hacer dos más y después vemos porque tenemos el taller. Job capítulo 1, verso 5. Quiero hablar por un momento algo del liderazgo del hombre. Y hay tanto para decir que podríamos tal vez arrancar en Efesios. Pero si alguien dice, yo conozco la Biblia, Job, ¿me vas a hablar del liderazgo masculino en Job capítulo 1? Sí. Ahí hay una revelación única y fundamental de lo que significa este principio de liderazgo masculino. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job, del día de los cumpleaños de los hijos, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. En segundo lugar, quiero mencionar el principio del liderazgo masculino. Para los casados los voy a hacer sentir un poco mal. Alejate de tu esposa y de los codazos que te va a dar en estos momentos. Y para los chicos que tantas ganas tienen de ponerse de novio, y no hay problema. Es normal que quieras ponerte de novio. Si decís lo contrario, sos un mentiroso. ¿Está bien? Yo tenía ganas de ponerme novio desde los 5 años, así que no hay problema. ¿Está bien? Qué linda la maestra jardinera. No, desde los 5 años. Entonces, está todo bien. Entendé lo que es esto. Liderazgo masculino es que Dios ha dado una responsabilidad al hombre. Efesios dice que es la cabeza del hogar. No dice que cabecea a la esposa. Dice que ya es el líder, pero que la relación con su liderazgo debe ser basada en amor. Por eso el verbo imperativo es maridos, amad a las mujeres. Antes de hablar, a su mujer. Amad a las mujeres no es una buena versión. No, amad a vuestras mujeres. Bórrenlo de él. El concepto de hoy es que no hay liderazgo en los hogares, en las iglesias, en las escuelas, en el mundo. Si hay una razón por la que el mundo se viene a pique cada día, es por la ausencia de autoridad y liderazgo. No es cuestión de ser hombre o mujer, es cuestión de que Dios nos hizo iguales espiritualmente. Gálatas dice que en Cristo no hay varón ni hembra. En Cristo somos iguales espiritualmente, pero somos distintos funcionalmente. Funcionamos distinto. Nunca te compliques la vida quién es mejor
o peor. No hay esa competencia que el mundo ha establecido, no existe. Somos iguales en Cristo, pero funcionamos distinto. ¿Alguna mujer de acá cree que un hombre podría sobrevivir un parto? ¿Alguna mujer lo cree? A ver, no sobrevivimos un resfrío, vamos a sobrevivir un parto. No podemos con una línea de fiebre, un parto. No, los dolores de parto, no, olvídate. Entonces, pero la mujer fue diseñada para eso y el hombre fue diseñado funcionalmente para otras cosas, pero somos iguales. Cuando Dios pone este peso de liderazgo, uno lo observa en Job de una manera única. Te cuento, te la voy a hacer la versión popular de este capítulo. Job estaba con la esposa y venía de celebrar los cumpleaños de sus hijos. Te lo voy a poner al siglo XX, ¿está bien? Vamos a decir que Job venía en su auto, y venía en su auto con la esposa y venían hablando, che, qué lindo los chicos, qué bien que está, mirá, qué lindo los nietos, venían, qué lindo el cumpleaños de aquello. Llegaban a la casa y qué bien que están bien, económicamente les va lindo, la vida espiritual. Sin embargo, Job llegaba y hacía algo después de estar en los convites de los hijos, de los cumpleaños, que le ofrecía sacrificios cada día, porque decía, quizá habrán pecado. Yo tengo siempre esa palabra como subrayada en mi Biblia, quizá habrán pecado. Era la inquietud de un hombre por la vida espiritual de sus hijos, de su nuera, de su yerno, de sus nietos, quizá. Pero está bien, quizá. Pero andan lindo en su matrimonio, quizá. Pero van a la iglesia y se bautizaron, quizá. ¿Tienen idea cuántos padres hay? Quizá, no sé qué pasó, ella iba a la iglesia, cantaba en el coro, quizá. Estaban pecando, mejor dicho, estaban pecando y no te diste cuenta porque no pensaste, porque creemos de ver el exterior. Un verdadero líder es el tipo de líder que tiene Job, el peso de velar por su familia en todo el tiempo de su vida, con esta inquietud de que quizá habrán pecado. Y iba y ofrecía el sacrificio. Era una carga y una responsabilidad. Y la responsabilidad no es solo cuando los chicos son chicos, cuando son grandes y aun cuando se casan, que ya no tenés la injerencia en la vida de ellos como madre o padre porque están casados y aún seguís en esta carga. Y saben, es una carga buena, es una carga que habla de responsabilidad. Lo que representa ese quizá es el tipo de líder que Job era. Yo no necesito una descripción de todo un liderazgo masculino cuando veo a un hombre que después de ver a la familia bien, todavía delante de Dios está preocupada por la vida espiritual de ellos. Y saben, ese quizá habrán pecado no está lejos de la realidad, porque Job sabía que el pecado estaba a la puerta de nuestro corazón llamando. Y aquí es donde el liderazgo de Job toma el enfoque del liderazgo de la Biblia, ¿no? Es un liderazgo donde Dios nos reclama que seamos un poco el rey del hogar, el que va dando dirección espiritual, el profeta del hogar, que es el hombre que daba la palabra o la dirección bíblica, y el sacerdote del hogar, el hombre que intercedía por la familia. Ahora, solo algo breve, porque si no es muy extenso lo del liderazgo masculino. Necesitamos recuperar el valor de un liderazgo masculino. Miren, hay dos palabras que a los hombres le pegan duro, a cualquier hombre. Que te digan cobarde, el hombre no quiere sentirse que es cobarde, nunca. No lo quiere ni aceptar. Por eso una mujer en la calle oscura va caminando y tiene miedo. Va con el marido y no tiene miedo. El que tiene miedo es el marido, pero ni se lo va a decir. Si salen dos chorros, corre el marido y ella los enfrenta, pero es así, ¿está bien? En la noche, 3 de la mañana, las esposas, no sé por qué, siempre esa hora dicen, ay, oye, un ruido en el living. ¿Y qué querés que haga? Hay un ruido en el living. Soy la puerta del living. ¿Y qué querés que haga? Y cuando ella te dice, bueno, voy a ver yo, vos ya no, voy yo, y pones voz de hombre. Y encima estamos en Argentina, porque vos sabés qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, vos, si sos hombre, en general tienen bates de béisbol, entonces vos bajás con el bate de béisbol. Pero acá en Argentina tendrías que bajar con la pelota de fútbol.
Y en vez de darle un palo, le tenés que dar un pelotazo y darle en la cabeza. Es difícil, ni Messi lo hace eso, ¿entendés? O sea, pero vos no vas a decir, bueno, no te gusta ser cobarde. La segunda cosa que no te gusta como hombre que te digan es vago. Eso es terrible. Eso es terrible. No tenés por qué decirle eso a tu marido. No le digas vago al vago de tu marido, ¿está bien? Te voy a decir algo. Muchos de ustedes son un ejemplo trabajando y siendo valientes, pero somos cobardes y vagos en la vida espiritual de la familia. Somos cobardes al no enfrentar los problemas de nuestra esposa o ayudar a nuestros hijos. Somos vagos en no involucrarnos en la vida de nuestros hijos, en que la madre se ocupe, que la madre discipline, la madre hable. Hay un grado de cobardía y de vagancia absoluta. Como soy hombre, se lo puedo decir a los hombres, aunque nos ponga mal. Y yo lo siento y lo lamento, porque los hombres sacamos la chapa diciendo, me levanto a las 4 de la mañana, es verdad. Trabajo como loco para traer la comida al hogar, es verdad. Pero eso no alcanza, mi querido muchacho o hermano, no alcanza. Necesitamos orar con nuestros hijos. Necesitamos oír a nuestra esposa. Necesitamos entrar a la habitación de nuestro hijo y sentarnos con él y hablar. Necesitamos acompañarles en la vida. Necesitamos estar ahí. Eso de la compañía es algo que yo lo repito y parece que acompañar es una de las cosas más hermosas que podés hacer como papá, también como mamá. Pero el papá, ¿qué lugar? ¿Qué acompañarle? Acompañar en la vida. ¿Vieron cuando llevan al chico de jardín la primera vez? Que lo lleva la madre el primer día y cómo llora la madre, y llora el nene, y llora la maestra. Mira el que me trajeron, dice la maestra, es una encarnación del diablo este. Y llora todo el mundo, ¿viste? Y lo dejas ahí. Hay que acompañarlo toda la vida. Y vos decís, pero de grande, bueno, de grande, nosotros les acompañamos en una de las decisiones difíciles de su vocación. Entonces, ¿qué quieren hacer? Vamos a orar, vamos a ver. ¿Quieren una carrera, esta carrera universitaria? Bueno, vamos a ir, ver las materias, hablar con creyentes que tengan eso. Cada uno de nuestros 3 hijos, el mayor termina pronto ingeniería, el del medio este año termina arquitectura y Anasol se está recibiendo esta misma semana. Cada uno de ellos fue una experiencia espiritual, el hablar de su vocación, el hablar de lo que le gustaba. Y saben, acompañarlo significa el primer día de universidad o el primer día de trabajo secular, levantarse temprano y hacerle el desayuno y orar con ellos. Vos no lo podés llevar de la mano al trabajo. Mamá, tengo 40. Pero podés acompañarlos. Dios ha diseñado, esto es lo que hizo Job. Están casados, quizá habrán pecado. Yo tengo una responsabilidad que supera todo lo demás y soy el líder. Y quiero cerrar esto tan breve porque ya le dije, es extenso lo de liderazgo masculino como el de la mujer, ¿no? Pero quiero decirte algo para tu triste tragedia de la vida, si querés ver a los hombres. No le va a gustar porque a mí no me gusta. Pero si tengo que poner en la balanza siempre se inclina más en la Biblia del lado del hombre. ¿Cómo es esto? Porque en Génesis dice que pecó la mujer, que Eva pecó, ¿entendés? Pero en Romanos dice que el pecado entró ¿por qué? Por un hombre. Porque ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba hablando con Satanás? Eso se llama el silencio de Adán. ¿Dónde estaba? Y si ves, parece que estaba muy cerca. ¿Dónde estaba él? Ustedes saben que Dios no le dio la palabra o el mandamiento a Eva, se lo dio a Adán. No le dijo a Eva que no comiera, se lo dijo a Adán. Adán le tenía que transmitir la verdad a Eva. No sé si se la transmitió realmente bien. No sé qué estaba haciendo cuando Eva estaba hablando con Satanás, pero la responsabilidad termina en la balanza, se inclina. Así que como hombre tenés un peso que yo quiero pasarte esta carga como la tengo. Vos decís mi esposa, mi mujer. Hombres, Dios nos ha llamado a un liderazgo
a ser como Cristo es. Y Cristo amó a su esposa, la iglesia, y dio la vida por esa esposa, se sacrificó a sí mismo. Fue un amor sacrificial, un amor solícito, un amor santificador, la santificó en el agua por medio de la palabra, y un amor servicial, la sustenta y la cuida. Así que si queremos tener el tipo de liderazgo que Cristo tuvo, deberíamos aprender a valorizar el lugar que Dios nos ha dado y ponernos las pilas, asumir el lugar, caer de rodillas y empezar a cambiar las cosas. El tercer principio, Proverbios 1:8, porque fue el tiempo, quiero hablar algo de las mujeres, no sea cosa que... ¿Cuántos hombres están de acuerdo que hable algo de las esposas? ¿Ninguno? Bueno, listo, no hablamos. Proverbios 1:8. Si no, se van a quedar ahí a medio y van a decir, bueno, ahora, ¿viste lo que dijo el predicador? Dice, Proverbios 1:8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Quiero hablar muy breve porque no es nuestro tema, pero ya con el tema del hombre tenés mucho para pensar. Tendrías que pensar cómo fue tu papá, primera cosa, si fue ese tipo de líder que marcó una referencia en tu vida, y cómo vas a ser vos cuando te cases, y al casado cómo sos vos como hombre. Pero aquí está el principio de influencia materna. Me encanta la palabra influencia porque es la palabra que refleja los conceptos de Proverbios, y creo que pocos conceptos reflejan mejor la tarea de una madre que influencia la vida de los hijos. Saben que siempre está poniendo en Proverbios, capítulo 3, capítulo 4, a ver, voy a leer uno más, capítulo 6, verso 20, pone en la boca de la madre la instrucción, la Torá de Dios, cuando dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, atalo a tu corazón, enlazalo a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Está hablando del lugar de la mujer en la transmisión de la instrucción de Dios. Esa dirección de tu madre es Torá. Ahora es muy interesante cómo Proverbios van hablando de la enseñanza del padre y la instrucción de la madre. Te quiero explicar un poco qué es la Torá. Vos decís los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco. La Torá es la ley de Dios. Mira, la Torá es más que eso. La Torá no es una caja de mandamientos, un libro de mandamientos. La caja no es una meta. Estas verdades de Dios, la ley de Dios es un medio para llegar a una meta, ¿entendés? Así que la mujer tiene que transmitirle los medios para llegar a la meta. Es una orientación y dirección para la vida. Por eso alguien dijo que un profesor de hebreo bíblico, lo escuché una vez explicar, que era arqueólogo, que él había investigado la idea de la Torá y había encontrado una imagen. Era arqueólogo y realmente había ido a aquellos sitios a mirar y buscar, y encontró una imagen de un arquero que enseñaba a un joven a lanzar la flecha, y entonces tensaba el arco y los brazos del arquero rodeaban al muchacho para que la flecha fuera al centro. Esa era la Torá, esa era la ley de Dios, esa era guiar y que dirigía al centro de la voluntad de Dios. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento una de las palabras pecado es amartía, que es errar al blanco. O sea, la idea es que la mujer tiene una influencia para guiar a sus hijos en la dirección correcta. Quieren casarse, esta es la manera. Quieren ponerse de novio, esta es la manera. Quieren administrar el dinero, esta es la manera. Quieren hacer esto con el estudio, esta es la manera. Van guiando la manera hacia la meta, ¿entendés? Van instruyendo en la vida. O sea, la madre no le está enseñando una serie de reglas exactamente, sino cómo llegar a los propósitos de Dios, obedeciendo a Dios, siguiendo la voluntad de Dios. Y eso los bendecirá. Y eso se convierte en la influencia materna. Ahora la pregunta es, ¿dónde están esas madres? ¿Dónde están esas madres? No estoy hablando de cocinar, cocinan. No estoy hablando de atender a los hijos, los atienden, los cuidan en la enfermedad, pasan la noche sin dormir, los llevan a la escuela. Estoy hablando del paso siguiente. Eso lo hacen la mayoría de las madres. Es fantástico. Hacerle un monumento. Somos muy maternalistas en este país, ¿no? Ya lo dice el antiguo himno, que alguna vez, no sé si lo han cantado en la iglesia, nadie se meta con mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Ese es un himno de un papo.
Pero te quiero decir, la vieja, la madre, todo eso que tenés, es lo que la mayoría hace. La línea se cruza cuando se convierte en una influencia espiritual en la vida. Cuando en vez de hablar mal del padre y hablar mal de los abuelos y hablar mal del mundo y despotricar de la vida, se convierte en un eje de bendición para la vida. Todo lo que los hijos quieren, saben que van a llegar por el medio que la madre le está enseñando la Torá de Dios. Le está enseñando ese camino, esa dirección, ese medio para llegar a la meta. Pero ¿qué hacen hoy en día los padres y las madres? Entregan a los hijos. ¿Cómo entregan a los hijos? Sí, los entregan y los entregan, pero demasiado fácil. Primero los entregan al chupete electrónico. Así que le meten en la televisión y si no el internet. Hoy en día es muy fácil ver a los chicos en los carritos y el celular adelante. Y es tremendo, porque vos le ves el bebito que hace así y saca el dedito y ya empieza a mover y escribe un WhatsApp y sí, pero no habla, pero ya maneja todo. Porque el chupete electrónico se lo metes y funciona, no lo entregues. Te voy a decir algo bien importante que lo decimos mucho en la iglesia por muchos años. No entregues a tus hijos rápido a la escuela. Vos decís, ¿cómo? ¿Estás en contra de la escuela? No, ¿cómo voy a estar en contra de la escuela? Cada día van bajando la edad. Saben, yo he estado en países que hay muchísimos hogares de cuidado de chicos desde los 40 días. A los 40 días ya dejan el bebé en la guardería y se van a trabajar. El chico ya va a pasar una vida estudiando, ¿está bien? Ya va a pasar así porque va a arrancar en el jardín. Creo que a los 4 es obligatorio ahora, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? ¿No tienen hijos? ¿No fueron a la escuela? ¿No? A los 4, 5, bueno, y van a pasar toda la vida en la escuela, ya van a tener bastante influencia. Encima, si sos un buen padre, le vas a querer que aparte de la escuela estudie inglés, estudie piano, guitarra, judo, karate, chino, ¿por qué tantos supermercados que no sabés? Entonces lo volvés loco al pibe. El pibe tiene 8 años, va con las mochilas, cuando no lo dejan ser chico al chico. El chico necesita subirse un árbol, quemar con una lupa una hormiguita, necesita hacer cosas sanas, es chico. No, que tiene que hacer porque yo quiero que aprenda violín, piano, truco, qué sé yo, lo vuelven loco al pibe. Entonces, restringí, ya que la influencia, más influencia en la madre, y bueno, ya lo después entregás a la escuela, pero lo quieren entregar enseguida a la escuela. No quieren mandar enseguida. Cosa de liberarse del pibe, porque termina siendo una molestia. Ese es el problema. Y después lo entregan sino a los abuelos. Te quiero decir, los abuelos deben cuidar a los chicos, no criar a los hijos. Los abuelos dicen, ay, qué bien, llegaron los nietos. Dicen, ay, qué bien, se fueron los nietos. Porque quedaron destruidos. Pero la historia es que tienen un lugar, no la relevancia. A ver, vos no podés olvidar que la madre debe enseñar la Torá porque es la palabra. Es interesante. Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa tiene la ley de clemencia, ¿en dónde? En su lengua. La ley es la Torá de Dios. Y habla y bendice al esposo, bendice a los hijos, bendice a todo el mundo. Por eso el papá y los hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Necesito preguntarte, para ir terminando, ¿cómo sos como mujer? ¿Abrís la boca? Sí, ya lo sé, porque las mujeres hablan. Y tenemos que aprender de las mujeres. Para tener una charla profunda con un hombre, tenés que ir a un submarino, alguien dijo. Pero ¿para qué usás la lengua? Vos sos capaz de, afilando la lengua, como dijo esa mujer, tiene una lengua afilada, le tirás un jamón, te lo filetea en el aire, dice. ¿Para qué lo usás? ¿Para despotricar? ¿Te quejas de la economía, del dinero, de tu marido, de la familia? ¿O sos una bendición a tu esposo, una bendición a tus hijos? Vas a ser una bendición a tus nietos. Eso se llama influencia materna. Y podés estudiar en la vida y trabajar y todo, pero el hogar y los hijos, la familia, hay una priorización, especialmente en ciertas épocas de la vida, que hacen vital. Y chicas, algunas de ustedes, quiero decirle a las solteras, van a tener que pensar mucho en esto, porque si no tuviste un buen hombre como padre en un liderazgo, te va a costar seguir a un hombre. Si te formaste con una madre que fue despotricando, en la Biblia la mujer rencillosa en Proverbios muchas veces es relacionada con la madre y con la abuela.
Y Timoteo fue una bendición por la madre y por la abuela. Así que ya como chica estás como infectada, ¿entendés? Tenés que tenerlo en claro para dejar que la obra de Dios produzca un cambio y arranques el hogar que Dios te va a dar de una manera distinta. Y como casada debes entender que tu influencia es mucho más fuerte y poderosa de lo que te imagines. Y si no, pregúntale al hombre más inocente de la tierra, Adán, y la influencia que tuvo Eva. Y si no, pregúntale al hombre más fuerte de la tierra, Goliat. Sansón. Goliat era fuerte también, pero no era el más fuerte. Y pregúntale si lo vencieron 1000 filisteos, el oso león o Dalila. Pregúntale al hombre más sabio de la tierra, Salomón, si no fueron las mujeres que debieron su corazón. Ustedes tienen influencia poderosísima. Reduce a mortal angustia el alma del hombre una mujer. Tienen poder por la influencia que Dios les ha dado. Usala para hacer una bendición y honrar a Dios y transformar la vida de tu marido y de tus hijos. Necesitamos el principio de transparencia, transparentes, la verdad, desechando la mentira, el principio del liderazgo masculino, de ponernos en el lugar que Dios nos ha asignado y ser responsables, y el principio de influencia materna. Se fue el tiempo, hay mucho más, pero ya vamos a seguir. Oramos. Me gustaría que hables con Dios, no sé si eres soltero, soltera, casado, casada, pero sé que debes decirle: Señor, quiero aprender a ser transparente, quiero aprender a abrir el corazón, a hablar la verdad en amor, y quiero desechar la mentira con que he armado mi vida y dejar de lado aquellos pecados ocultos en el medio de mi alma. Decile: quiero aprender a hablar, a compartir, a abrir el alma. Decile como hombre lo que yo quiero decirle a Dios: Señor, perdóname, quiero ser el líder que mi esposa y mis hijos necesitan. Decirle: quiero el día de mañana, cuando me ponga de novio, me case, ser ese muchacho, ese hombre tuyo que lidere y guíe el hogar para ti. Quiero tener el corazón que Job tuvo. Si eres una mujer, dile: Señor, quiero aprender el poder de la influencia y tener un corazón limpio, lleno de ti, para ser con mi boca una influencia santa, que la ley de clemencia esté en mis palabras. Pero decíselo, porque Dios está escuchando tu oración y quiere cambiar tu vida. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana tu palabra. Nos das sabiduría para afilar el hacha, para que el corte sea preciso. Nos enseñas a vivir con claridad. Solo necesitamos obedecerte y responder a ti. Ayúdanos, Señor, todos estamos igual necesitados de vivir estas verdades. Te queremos pedir que podamos llevarlas a la práctica. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.